Ahora, dejar bien claro que no es que nosotros estamos en contra de los proyectos que benefician al país, sino que hemos visto cómo la forma en que se ha hecho este proyecto ha sido violentando la soberanía nacional, violentando las leyes de la República y sobre todo violentando el territorio, el hábitat de nuestros campesinos. Sin más que referirme, tenemos aquí como invitada especial a la licenciada Azalia Solís, que nos va a apoyar en el foro, y a nuestra directora Violeta Granera. Les doy la más cordial bienvenida a nombre del Movimiento por Nicaragua, que disfruten de este momento y que nos pongamos y que vayamos recibiendo la información para llevarla a nuestros hogares e ir viendo lo grave de la situación que nuestro país está atravesando. Siempre estar alerta y siempre estar en lucha por la soberanía nacional. Muchas gracias. Qué alegre que estamos reunidos. Veo caras nuevas, caras viejas, no por edad, ¿verdad? Porque ahí tendría yo que estar en primera fila. Pero nos agrada mucho, como decía Marvin, que hayamos podido reunirnos, aunque seamos un grupo pequeño, pero lo importante es que esta información que vayamos compartiendo, ustedes la puedan también compartir con su círculo, con sus amistades, con sus vecinos, etcétera. Vamos a ver ahora la presentación que hicimos en Asamblea, Auralí, bienvenida, en la Asamblea Ciudadana que hubo hace un par de meses, que no, tal vez algunos de los que están aquí estuvieron en esa asamblea, donde además de discutir sobre las afectaciones del canal, se presentó un anteproyecto de ley para la derogación de la ley del canal a la bancada BAPLI. Vamos a usar prácticamente la misma presentación. Azalia nos va a acompañar y nos va a ayudar con presentarles todo lo que tiene que ver con la afectación a la jurídica, y luego yo voy a continuar desarrollando eso. Si tienen preguntas, no vamos a ser formalistas hoy, por favor interrúmpanos si hay algo que no entienden. Lo único que les pido es que ya las intervenciones más grandes las hagamos al final, pero si hay una pregunta y algo que no se explicó bien, levanten la mano y hagan la pregunta, para que no nos quedemos con dudas, ¿verdad? Azalia. Gracias, un aplauso para la... Bueno, la situación en la que estamos actualmente como país es posiblemente la más difícil y la más grave que hemos tenido en nuestra historia republicana. Y estamos hablando de una historia republicana de apenas 200 años, y estamos hablando de una historia republicana en la que hemos tenido de todo. Es decir, desde que políticos nicaragüenses llamaran a mercenarios de los Estados Unidos en aquella guerra nacional del siglo XIX, cuando se trajeron a Walker y compañía, desde ese tipo de cosas hasta hoy. Entonces, si nuestra historia política de país ha sido tan fuerte, o sea, tan difícil, y estamos diciendo que estamos hoy en una de las situaciones posiblemente más graves de la historia republicana de Nicaragua, yo creo que no es para asustar, ni meter el mono, ni meter el miedo, simplemente es ver lo complejo y muy difícil situación en la que estamos. Recientemente, hará unos 3-4 meses, en noviembre, en Confidencial apareció una investigación que luego apareció en los medios de comunicación sobre la telaraña de Guanyin. Y recuerden de esa telaraña de Guanyin, que está a partir de que se hace la primera ley del canal, que es del año 2012, la ley 812 del año de septiembre del 2012, y que permite la configuración de la Comisión Nacional del Canal. Esta comisión empieza a hacer negocio, empieza a hablar con otra gente, ¿verdad? Ya seguramente tenían amarradas muchas cosas, y en el marco de eso se crea la primera empresa,
que es la famosa empresa a la cual se le otorga la concesión. Esa empresa, originalmente, la noticia que nosotros nos llega, la primera noticia que nos llega es que esa empresa fue creada en Hong Kong, y así fue creada, o sea, estamos hablando del año 2012, pero cuando esta empresa recibe la concesión, ya es una empresa que está está radicada en Beijing. De ahí que alguna gente ha planteado que el gobierno de China está detrás de esto. Pero si ustedes recuerdan, hace un mes hubo un encuentro en China de gobiernos latinoamericanos, y en ese encuentro, al regresar de ese encuentro, el presidente de Costa Rica dijo que el gobierno de China no está en ese negocio, ¿verdad? Igualmente en el mes de enero hubo una serie de seminarios de la Freires Eber de Alemania, en Alemania, y hablando de la cooperación china en América Latina, y estaban expertos en inversión china y América Latina, y ahí se planteó por nicaragüense el tema del canal, y la respuesta fue altamente peyorativa, o sea, sumamente, o sea, nos vieron de octava. Sencillamente como país nos vieron de octava, planteando que el asunto que ahí no estaba el gobierno chino. Eso no quiere decir que no pueda estar el gobierno chino, ¿verdad? O sea, esa es una cuestión que en algún momento pudiera estar el gobierno chino. O sea, posiblemente no esté ahora, pero eso no quiere decir que no esté. Como decía un especialista por ahí, China tiene 100 años para decidir, porque la ley dice los famosos 50 años más los 50 años que están a decisión exclusiva del concesionario, sea quien sea. Y el concesionario puede pasar de mano en mano. Es decir, como el concesionario es dueño de la concesión, aunque la concesión es alrededor de un país, ese concesionario la puede pasar a terceros, cuartos, quintos, y de repente puede llegar a cualquier mano. No es remoto que en tanto tiempo pueda llegar a otras manos, porque recuerden, por otra parte, que los famosos 100 años empiezan a contar a partir de que esté funcionando el canal, y el canal ni siquiera se ha construido, o sea que los famosos 100 años de la concesión no han empezado a correr, no han empezado, ¿verdad? Entonces, y la forma tan laxa con la que esto se dio, realmente coloca al país en una situación muy complicada. Entonces, en primer lugar, o sea, recordar, tener eso presente. En segundo lugar, creo que es importante plantearse que el problema no son los campesinos del Tule, el problema son los campesinos de Brito. El problema no son los campesinos de la Fonseca, el problema es Nicaragua. El problema es Nicaragua, y es realmente de una enorme preocupación que Nicaragua no esté indignada frente a ese canal. O sea, es insólito que, por ejemplo, el vestido que gustaba o no gustaba de la Miss Nicaragua pudiera tener centenas y centenas y miles de comentarios en Facebook, en Twitter y retweet, ¿verdad? Y el problema de la Miss Nicaragua Natasha Bolívar del año pasado, que tiene el control de la marca aquí en Nicaragua, haya despertado tantos ríos de tinta y de micrófono y de video, ¿verdad? Y el país no haya, el problema del canal no tenga esa repercusión. Es el país el que está regalado, es el país el que está entregado. Ese es el problema, y no está entregado el país para alquilarlo por una cosecha, por la cosecha de pipián de este trimestre, o por la cosecha de yuca de este semestre, o por la cosecha de maíz de este año. Está entregado al país para hacer sencillamente lo que le dé la gana. Y esos son los principios que están ahí planteados. ¿De dónde salen estos principios? Estos principios salen del recurso por inconstitucionalidad que trabajamos
y que distintas organizaciones, más bien personas de distintas organizaciones, fueron a introducir en el año 2013 ante la Corte Suprema de Justicia. Y la lógica de ese recurso fue ver los principios y los derechos. ¿Cuáles son los principios y los derechos que estaban violentados? ¿Por qué los principios? O sea, se supone que los principios son la base de cualquier país, o sea, los principios son fundamentales. O sea, los principios engloban derechos. No solamente, o sea, cuando se recurre por inconstitucionalidad, no solamente basta ver cuáles son los derechos o los artículos X que una ley, un reglamento afecta a una constitución. Es importante ver el fondo del asunto. O sea, porque las constituciones son actas de nacimiento. Las actas de nacimiento y la Constitución Política del año 1987 es un acta de nacimiento de un modelo de país, ¿verdad? Un modelo de país que ha venido desde el año 87 hasta hoy sufriendo enormes cambios. O sea, enormes cambios que ha tenido, o sea, las constituciones tienen dos partes, la parte dogmática, ¿verdad? Y la parte orgánica. La parte orgánica es cómo se divide el Estado, cuáles son las estructuras del Estado, y la parte dogmática están los principios y los derechos. Alguna gente incluso plantea que la parte orgánica es secundaria con lo dogmático, que la parte dogmática es la parte fundamental de la Constitución, porque en ella están los principios y los derechos. Entonces, en el caso de Nicaragua, tenemos a lo largo del año 87 hasta hoy, hay una cierta contradicción entre la parte dogmática y la parte orgánica, porque la parte orgánica no se ha estructurado ni cuando se formó la Constitución, ni en la mayoría de sus reformas para fortalecer los derechos. Es decir, hay alguna gente que plantea que la parte orgánica es solamente la manera en cómo se estructura el Estado para cumplir la parte dogmática, que es donde está la parte fundamental del Estado. Digo esta cuestión que puede sonar aburrida para plantear que es la esencia misma del Estado de Nicaragua la que fue afectada con esta ley, con esta concesión. Es la parte misma de nuestra condición de Estado, de nuestra condición de nación, de nuestra condición de república, de nuestra condición de país, ¿verdad? Porque lo que es esa primera parte dogmática, la afectación anda arriba de los 30 artículos que se violentaron. Absolutamente, absolutamente. Es decir, nuestra autonomía, nuestra independencia como país queda completamente atravesada. O sea, primero aquí dice la entrega de la soberanía nacional, y yo creo que los campesinos en las marchas que han tenido de manera muy original, muy auténtica, han reivindicado ese tema central. En algún primer momento, pero en muy primer momento, el campesinado se movilizó alrededor de su parcela, pero muy rápidamente, o sea, muy rápidamente la parcela trascendió a más allá de la parcela y trascendió al tema de la soberanía. ¿Por qué pudieron hacer esto los campesinos? Porque el tema de la propiedad campesina no es un simple asunto de propiedad como vulgarmente han planteado los personeros del régimen. Es decir, los campesinos están preocupados por el tamaño del pedazo de la manzana de tierra. No es eso el asunto principal. El asunto principal está en el arraigo, en la relación que hay, o sea, en las cuestiones simbólicas, en las cuestiones subjetivas que hay con ese pedazo de tierra. O sea, nosotros pudiéramos vivir, si tenemos las condiciones, en Nueva York o vivir en otro lado, pero bueno, queremos Nicaragua y vivimos aquí. O sea, porque no es el asunto de estar radicado en un lugar no es solamente la vulgaridad de la propiedad. Y eso no, y cuando digo la vulgaridad no estoy diciendo, no estoy queriendo rebajar la propiedad, en absoluto. De hecho, la propiedad, el tema propiedad en la Constitución nicaragüense está planteada en tres partes distintas de la Constitución. Primero como un derecho, o sea, primero como un principio, el derecho a optar a la propiedad privada, pública,
y comunal. O sea, está dentro de los principios de la Constitución el derecho a la propiedad en las distintas maneras. Está como el derecho directo individual en la parte que comprende los derechos individuales, el derecho a tener una propiedad, y está también en la parte de los derechos comunitarios, ¿verdad? Donde se habla del derecho que tienen las comunidades étnicas a su propiedad comunal. Es decir, está planteada de distintas maneras, es decir, no es poca cosa el término de la propiedad, pero más allá de la propiedad estamos hablando de otros valores, de otras cuestiones que están directamente ligadas con la naturaleza, con la conformación del ser humano. Por eso realmente es muy vulgar, muy grosero cuando hemos escuchado a algunos políticos decir a la gente no le importa la Constitución, a la gente no le importa la política, a la gente no le importa lo que la gente quiere comer. No es cierto. O sea, puede ser que hayan determinados condicionantes que lo primero en algunas personas que lo primero sea esas cuestiones básicas, pero no es cierto que el nicaragüense medio sea esa su única preocupación, ¿verdad? Y yo creo que es importante que lo planteemos y que podamos debatir sobre eso. Entonces, en el tema de la soberanía, el primer artículo de la Constitución habla del derecho a la soberanía de Nicaragua, a la independencia y a la autodeterminación. Y dice que es obligación de los nicaragüenses defender la soberanía. Entonces, cuando vos vas a una marcha a Brito en contra del canal, no estás haciendo nada indebido como quieren de repente hacerte aparecer. ¿Por qué venís aquí si vos no tenés propiedad? Bueno, porque es una obligación defender la soberanía. O sea, no es solamente que es el derecho que tenemos como país, sino que es una obligación ciudadana defender la soberanía. Y ese artículo 1, en las reformas que se realizaron recientemente, ese no fue tocado. Las reformas a la Constitución que se hicieron entre el año 2013 y el año 2014 empiezan a partir del artículo 2 y otros artículos más. Pero el 1, en el que está esto, no está absolutamente, no existe ninguna reforma. O sea que está íntegro. O sea que la obligación de defender la soberanía sigue estando vigente. Por otro lado, en ese mismo artículo se plantea la argumentación que nosotros planteamos en el recurso por inconstitucionalidad es que si nosotros, porque dice explícitamente el artículo 1 que la soberanía es irrenunciable, si los ciudadanos nicaragüenses no podemos renunciar a la soberanía, mucho menos pueden renunciar a la soberanía quienes representan a los ciudadanos, porque en primer lugar estamos los ciudadanos, ¿verdad? Y yo creo que el punto central, cuando nosotros nos penetremos y nos empoderemos y nos apoderemos de ese concepto, que en primer lugar estamos la ciudadanía, creo que vamos a tener un enorme paso. Entonces, solo termino esta idea. Entonces, si yo como ciudadana no puedo renunciar a la soberanía de mi país, no lo puede hacer la Asamblea Nacional, que es representante de la ciudadanía y no son los dueños de la soberanía. O sea, si la Asamblea Nacional fuera los dueños de la soberanía, estaríamos retrocediendo por lo menos 300 años atrás, cuando las entidades gubernamentales, estatales de entonces, en otras latitudes, podían sencillamente decidir cualquier cosa porque ellos eran los dueños de la soberanía. Con el cambio, ¿verdad? Con el aparecimiento de la Constitución, con el aparecimiento de la democracia, del Estado de Derecho, esto se trastoca. Y ya las instituciones, como las asambleas nacionales, no son las dueñas de la soberanía, sino que son las representantes de quienes son los dueños de la soberanía. Entonces, el tema ¿verdad?, de la soberanía es el primer punto, el primer principio que nosotros estamos planteando ahí. Y luego está relacionado con el siguiente, cuando se habla de vender al país haciendo a un extranjero el dueño. En realidad, ¿a qué se está refiriendo con el asunto de la soberanía? Vamos a poner el ejemplo ahorita. Los periódicos dieron a conocer en esta semana
que la empresa HKND, es que la otra es HKD, la otra, hay dos, o sea, y hay una confusión entre una y la otra, pero tienen, o sea, las dos están ahí, pero las dos tienen distintas funciones. Y entonces salió la noticia de que entregaron 15,000 piezas arqueológicas, ¿verdad? Sí, y entonces alguna gente, o sea, plantea el tema de la riqueza, de esa riqueza arqueológica, como que la bondad de la empresa que entregó la pieza arqueológica. A ver, nosotros como país habíamos decidido qué hacer en esos lugares. Nosotros como país habíamos decidido extraer esas piezas arqueológicas. Nosotros como país las teníamos señaladas, esas piezas arqueológicas. Los lugares estaban señalados como riqueza arqueológica, pero no había ninguna decisión para, o sea, y en todo caso, si había que extraer esas piezas, había que extraerlas científicamente. Ustedes se han fijado en la televisión cuando te presentan que encuentran alguna pieza arqueológica en History Channel o en otros en esos canales, ustedes ven que de repente dicen, aquí hay algo, y empiezan muy delicadamente, pero muy delicadamente, con una brocha a limpiar con cuidado. ¿Verdad? O sea, no es, esa persona que está limpiando con la brocha puede ser un arqueólogo, puede ser cualquier persona especialista en saber cómo se maneja ese asunto. Aquí, ¿quién manejó eso? Esa empresa tiene 20 personas trabajando ahí, 20. O sea, no hay más de 20 personas trabajando ahí. El conductor, el que maneja la pala, o sea, los 2 o 3 vehículos son los que están ahí haciendo la trocha esa, ampliando la trocha. Son 20 personas que su especialidad es otra, ¿verdad? Entonces, o sea, esa persona, o sea, en realidad no es vender el país. Se le concedió a un extranjero el decidir, sencillamente decidió por algo que es de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestra identidad como país. Voy poniendo ese ejemplo, pero hay otro ejemplo más relativo a lo de la soberanía, que es, por ejemplo, el 22 de diciembre, que hicieron la cuestión de que empezaba la ruta del canal, la televisión oficialista sacó un montón durante todo el día, imágenes del trabajo, de la venta del canal que andaba haciendo el señor Wang Jing, en distintos lugares. Es decir, él andaba representándonos a nosotros, decidiendo en la empresa de marketing no sé qué, en la empresa de no sé qué, él andaba vendiendo nuestro país. O sea, ni siquiera es diputado de Nicaragua, ¿verdad? Ni siquiera es diputado de Nicaragua, ni siquiera es nicaragüense, y él andaba vendiendo nuestro país. Luego, el propio día 22 de diciembre, en la inauguración que hicieron, en la actividad que hicieron en la noche, ustedes vieron cómo él se presentó. ¿Ustedes oyeron el discurso de él? Bueno, el discurso de él era como que era el del presidente de la República. El presidente de la República dijo cualquier tontería, cualquier cosa. Y él planteó el plan de trabajo del año 2015, dijo vamos a expropiar en tal fecha vamos a hacer tal cosa, en tal fecha vamos a hacer... O sea, él dio el parte, absolutamente el parte que da un primer ministro o un presidente. Es decir, él sencillamente licuó las instituciones nicaragüenses y de paso nos licuó a nosotros. Y luego tenemos el tema dentro de la soberanía, que es bastante delicado y que pudiera ser que ahí está el núcleo de la prepa, y es que el Banco Central de Nicaragua puede ser sencillamente expoliado, puede ser sin ninguna... ¿Qué pasó? Es que te quería poner ahora. No, déjalo. O sea, sin ninguna mediación, o sea, si nosotros no pagamos lo que consideren ellos dicen que han gastado
200 millones de dólares han gastado hasta ahora en las cuestiones de investigaciones y demás. Dicen que ellos han gastado esa cantidad de plata y entonces si ahorita se deroga la ley, nosotros estamos obligados a pagar y si no pagamos, pues se embarga el Banco Central. Que los bancos centrales, las reservas del Banco Central, esas son reservas, o sea, no se tocan. Pero aquí están tocadas ya por 2 veces, fueron tocadas en esto y anteriormente recuerden que fueron tocadas para fortalecer la moneda del Sucre, que supuestamente iba a ser la moneda del ALBA. Entonces, el tema de la soberanía es central del asunto. Es decir, la soberanía no es, tiene su origen en una connotación de orden territorial, es decir, tener dominio, control sobre una parte territorial, pero la soberanía es más que eso. La soberanía es una cuestión de orden político y es la parte política y territorial la que nosotros hemos sufrido y hemos sido afectados con la ley 840. El tema de la igualdad ante la ley, se supone que Nicaragua tiene uno de sus principios, es la igualdad. Aparte de eso, no es solamente la igualdad como principio, la constitución política de Nicaragua es una constitución donde el tema de la igualdad está planteado en distintas partes de la constitución. O sea, está planteado en distintos títulos, en distintos capítulos de la constitución, está planteado el tema de la igualdad. Pero fundamentalmente hay que tener acceso al derecho. Tener capacidad de acceder a reclamar, a garantizar, a promover los derechos. En este caso, no solamente se rompe cualquier posibilidad de igualdad, sino que la igualdad queda, o sea, en realidad nosotros quedamos como súbditos del concesionario extranjero. O sea, no es que solamente se le da la concesión a él, sino que nosotros quedamos como súbditos del concesionario, quien sea, que puede ser, como digo, que la venda, que la entregue, que la regale a un tercero, a otro tercero, y decir, cualquiera que sea, ese principio se desaparece. El tema aquí se ha hablado mucho de que Nicaragua es sumamente vanguardia en relación a la autonomía del Caribe, al respeto de los pueblos originarios, pero no es cierto, porque los pueblos originarios del Pacífico están absolutamente desconocidos. Los pueblos originarios del centro de Nicaragua igual, o sea, estamos hablando esos lugares donde encontraron esas piezas arqueológicas, ahí hay gente, y en el caso de Matagalpa, por ejemplo, Indio Matagalpa igual. Entonces, el respeto a los pueblos originarios realmente no es tan cierto como país, pero a los que se respeta aparentemente son a los pueblos originarios que están en el Caribe de Nicaragua. Sin embargo, aquí esta concesión violentó completamente tanto lo que dispone la Constitución como lo que dispone la Ley de Autonomía, porque en ninguna parte fueron consultados. Y esa concesión va a partir territorio indígena, tanto territorialmente como culturalmente, porque se supone que va a pasar por un lugar en la que queda una parte de pueblos, del mismo pueblo originario a un lado y la misma parte del mismo pueblo en otro lado. Pero además les afectan, o sea, quedan afectadas varios lugares religiosos de los pueblos originarios, varios cementerios de pueblos originarios y por supuesto bienes culturales y ecológicos y medioambientales de pueblos originarios. El tema de la libertad y la dignidad humana también es algo que está afectado directamente ahí en esa ley, y esto está ligado con el principio de jurisdicción, con el principio de Estado Social de Derecho, o sea, con otros principios más que están establecidos en el articulado de la Constitución. Nicaragua, dice, es única. O sea, no me refiero a único original a la cuestión que dice el eslogan, sino a lo que dice la Constitución.
O sea, la unidad territorial, la unidad política del país, es una nación, no es una federación, es una nación. Sin embargo, entonces Nicaragua es indivisible en términos políticos, y esta indivisibilidad en términos políticos tiene su dimensión jurídica. O sea, es una sola justicia, un solo sistema judicial. Y aquí desaparece eso, ¿verdad? Porque en los lugares donde estén el canal y sus subproyectos, no hay jurisdicción nacional. No hay ninguna jurisdicción. De hecho, no hay ninguna jurisdicción, ¿verdad? O sea, desaparece. O sea, ¿cómo se va a resolver allí los problemas civiles, los problemas penales, los problemas laborales, de seguridad social, etcétera? ¿Cómo se van a resolver? Sencillamente al nivel de Hacienda de Capataz, porque no hay ley. O sea, Nicaragua no tiene ninguna jurisdicción en ese orden. Y por supuesto, eso afecta completamente la dignidad y la libertad de los seres humanos. El tema de la participación ciudadana. Es decir, la participación ciudadana es un derecho, pero la participación ciudadana también está dentro de los principios fundamentales de la República de Nicaragua, del Estado de Nicaragua. El derecho a participar, el derecho a decidir sobre el destino del país. Entonces, el derecho a decidir sobre el destino del país nos indica que nosotros tenemos derecho de saber qué es lo que se está cocinando ahí. Para alguna gente va a haber canal, para otra gente no va a haber canal, y hay una tercera opción que nos hacen creer que no va a haber canal y que va a haber, ¿verdad? No sé si me voy a entender, pero el punto está en que más allá de que si haya o no haya canal, yo creo que ese no es el problema principal. El problema principal es que se dio en concesión Nicaragua para hacer un canal y unos subproyectos. Y es posible, y posiblemente el énfasis esté más en los subproyectos, posiblemente. Pero se utilizó la figura del canal para hacer creer que es un megaproyecto que aparentemente está en el imaginario y de los nicaragüenses, de las personas de Nicaragua, y que entonces pues es factible aceptar la expoliación, el abuso, la expropiación y demás. Pero el punto está en que independientemente de eso, yo creo que no hay que entrar en ese debate de que si hay o no hay, a menos uno discutirlo y verlo, pero no caer en el debate de que si no hay o no hay, y que si yo quiero el desarrollo o no quiero el desarrollo. El asunto es que para tener dinero vos no vas a decir que vas a ser esclavo, ¿verdad? O sea, para tener dinero vos no vas a decir que vas a mandar a tu hija a que se prostituya para que te lleve reales a tu casa, ¿verdad? Entonces, esa es la magnitud de esta ley. O sea, que sencillamente nos vendieron para para tener fondo. Y bueno, ya decía aquí lo del tema de la indivisibilidad del Estado y el asunto de esta comisión, que en realidad es una mampara esa comisión. Exactamente, así es, exactamente. Nos entregaron, así es, nos entregaron sencillamente de esa manera. El tema de esta comisión fue creada anteriormente y luego ratificada y afinada en la ley 840. Es decir, en esta comisión, ¿dónde despacha la comisión? ¿Dónde está la comisión? ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿dónde están los documentos que la comisión ordena? Nosotros queríamos presentar unos recursos de amparo contra la ruta del canal, cuando la dieron a conocer hace casi un año. Pero no tenemos ningún documento que diga la comisión del canal ha decidido tal cosa. Simplemente la dieron a conocer, ¿verdad? La dieron a conocer en una conferencia de prensa, pero no hay ninguna disposición que diga esta es la ruta del canal y la firma la comisión. Pero esta comisión puede decidir, aunque no decida nada, lo que digan, que dicen que dijo, es ley. Y aplica a todo, absolutamente a toda la cuestión.
ver. Sí. Bueno, este tema, lo de la ley está por encima de la Constitución en varias cosas. Por ejemplo, la Constitución dice que para que una ley sea ley de la República se debe dictaminar y debatir, ¿verdad? Debe pasar por el proceso de dictamen y después que pasa por el proceso de dictamen se debe debatir en el plenario de la Asamblea Nacional. Y esta ley tiene un artículo que dice que se incorpora a la ley y es parte de la ley el acuerdo marco. El acuerdo marco que nunca se dictaminó y por lo tanto, como no se dictaminó, no se debatió. Entonces, ¿cómo puede ser que se incorpore como parte de la ley, un documento de 100 páginas que nunca fue dictaminado, nunca fue conocido por las comisiones dictaminadoras de la Asamblea Nacional? Y por la simple línea de que se introduce en la ley, ya ese acuerdo marco es parte de la ley. Y ese acuerdo marco dice, o sea, el acuerdo marco es inferior a la ley, pero ese acuerdo marco se coloca por encima de la Constitución porque dice, manda que se reforme la Constitución para adecuarlo a ese acuerdo marco. O sea, completamente se pone por encima de la Constitución. ¿En qué otra cosa más se pone por encima de la Constitución este acuerdo marco? Cuando dice de que no se puede hacer ningún cambio si no es mediante una mayoría calificada. La Constitución Política de la República dice cómo se aprueban las leyes. Y la Constitución Política de la República dice que las leyes se aprueban por mayoría, a menos que la Constitución diga otra cosa. Y la Constitución dice otra cosa para determinadas leyes particulares. Para la ley de autonomía de la costa atlántica, dice que es el 60% del plenario. Para la ley de municipio, igual. Para las leyes electorales, para las leyes constitucionales, que son la ley de amparo, la ley electoral y la ley de emergencia. Dice también cuál es la mayoría. Y para las reformas a la Constitución. Son en los únicos lugares donde la Constitución dice cuál es la mayoría con la cual se puede aprobar. No dice, ¿verdad? En el momento en que se aprueba esta ley 840, no dice que cualquier ley que se le ocurra, y mucho menos a una ley que ni siquiera que esté en un acuerdo, ni siquiera es una ley, puede determinar cuál es la mayoría para aprobarlo o para reformarlo. Entonces, esta ley se pone por encima de la Constitución cuando dice que para reformarla tiene que hacer el 60%. Ya después, en las reformas que ellos hicieron, pusieron eso, pero cuando se aprobó la ley, eso no existía. El tema, lo de la jurisdicción del Estado, lo de la inmunidad al inversionista, él no tiene absolutamente ninguna responsabilidad con nosotros, nada, absolutamente ninguna responsabilidad. Por eso es que se está haciendo tanta laraca al plantear que la bondad y la magnanimidad de él nos entregó 15,000 piezas. Bueno, de esto ya he hablado, ¿verdad? Que violenta la autonomía. Dice, la Constitución plantea en el caso de las regiones autónomas y también del municipio que debe haber un acuerdo, ¿verdad? Cuando se va a otorgar una concesión, debe haber un municipio, si va a afectarse a un municipio, tiene que el municipio pronunciarse. Y en este caso aquí, o sea, están afectando una buena cantidad de municipios y no hay ninguna, el tema de la propiedad, que ya les planteaba que la propiedad está establecida como principio, como derecho y como la particularidad de la propiedad comunitaria. Supedita la soberanía nacional a la inversión extranjera, también hemos hablado de eso. Esto que no fue sometido, toda la ley no fue sometida al proceso legislativo y por supuesto la ausencia de régimen fiscal en los lugares donde esté el canal y los subproyectos. Recuerden, no es solamente hablar del canal,
es hablar del canal y los subproyectos. En la ley hablan de 8 subproyectos, pero luego ellos han cambiado unos subproyectos, que este no se va a hacer el oleoducto y que se va a hacer otra cosa, y que ya no se va a hacer el tren y se va a hacer otra cosa, y que ahora va a ser otro aeropuerto más, que estaba un aeropuerto en Bluefield, otro aeropuerto en Puerto Cabezas, ahora se va a hacer un aeropuerto en Riva. O sea, han cambiado. ¿Por qué? Porque hay ahí una colitilla de la ley que plantea prácticamente, como dice la Mónica López, la caja negra de los subproyectos. Cualquier subproyecto que se les ocurra. Cualquier subproyecto. Entonces, en todos esos lugares donde estén los subproyectos, no hay dinero que entre a las arcas nacionales. Es falso. No hay dinero que vaya a entrar ni a las alcaldías que están ahí, ni a las regiones autónomas, ni tampoco a nivel nacional. Esa es la parte que le toca a la Violeta. Yo solamente voy a cerrar diciendo lo siguiente. Nos han dicho que la reforma constitucional, tal y como está en el acuerdo, que ellos dicen que en 18 meses se tenía que reformar la Constitución para adecuar los acuerdos, para adecuar lo que dice el acuerdo marco, y ellos reformaron la Constitución. Pero no es cierto, y eso ténganlo presente, no es cierto que todas las reformas constitucionales se adecuó al acuerdo. Hay partes de del acuerdo que quedaron sin reforma constitucional, y hay partes de las reformas constitucionales que no tienen relación con el acuerdo. Me explico. Cuando nosotros presentamos el recurso por inconstitucionalidad, dijimos que la ley 840 afecta explícitamente 41 artículos. Bueno, no todos los 41 artículos fueron reformados, ¿verdad? No todos los 41 artículos fueron reformados. Y les digo con todas las letras, el primer artículo, que es el 1, que es el de la soberanía, no fue reformado. Y ese es el artículo, digamos, más emblemático del cual nosotros como nicaragüenses, como ciudadanos nicaragüenses, debemos de enarbolar. Gracias. Yo cada vez que oigo a la Salia aprendo algo. Lo que nada más solo quería tocar un tema que creo que no lo mencionó la Salia en la parte jurídica, y es el tema de la manera, ya ella fue clarísima sobre los problemas de la ley, pero también la forma en que se aprobó la ley es una gran violación a nuestros derechos. Esa ley, ¿alguno la ha leído la ley? No le hemos, o sea, ahora ya la podemos leer, pero nunca hubo una consulta. Ellos la prepararon seguramente con tiempo a espaldas de todos nosotros, que somos los soberanos. Y en 48 horas, 72 horas, ya no sé ni cuántas horas, en horas, la aprobaron. Eso muestra que toda la concepción de esta locura aberrante descansa en la exclusión y en el concepto de que ellos se sienten dueños de Nicaragua y por lo tanto le pueden ceder a un extranjero una parte de ese país y el país entero. Entonces, realmente es grave. A mí, yo quiero reafirmar lo que decía la Salia. El problema principal no es si van a hacer el canal, si van a hacer, esos tienen problemas y vamos a hablar de eso. Pero ya hay un problema de origen, un pecado original, que es la ley que fue aprobada. Esa ley violenta la soberanía y los derechos nicaragüenses. Y eso, como bien decía la Salia, la gente de los territorios también lo ha ido asumiendo y ha entendido. Por ejemplo, cuando entran a las comunidades protegidos por la policía y el ejército, no están violentando un derecho que tenemos nosotros de que se nos pregunte, se nos pida permiso. Los chinos van resguardados con la policía y el ejército que nosotros pagamos. O sea, realmente esto va a tener unas consecuencias terribles si dejamos que esto avance, porque hay dos caminos nada más. O la gente se va a armar la de Troya, o sí, perdóneme la mala palabra, pero es cierto, o sea, están jugando con la paciencia
de la gente que se ha querido movilizar pacíficamente, y ya ven cómo ha reaccionado el Estado de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, en contra de ellos no toleran ninguna disidencia en relación a este tema y están dispuestos a usar todos los recursos que tienen para sofocar las opiniones y las posiciones de gente que no está de acuerdo. Y está bien, nosotros respetamos a los que estén de acuerdo, pues hay gente que puede estar de acuerdo, pero merecemos respeto y estamos convencidos de que tenemos, como dice la Salia, no solo el derecho, sino el deber de defender la soberanía. Lástima que se fue el amigo, porque en realidad la presentación, y yo voy a ir un poco más rápido que la Salia, haciendo honor a lo que ella decía y compartimos nosotros, de que el tema jurídico, el tema de la soberanía es el tema más importante. Sin embargo, vamos a ver rápidamente cuáles son las afectaciones sociales, económicas y del medio ambiente que podría tener este canal y que están aprobadas por la ley, pues. O sea, la ley es el marco que va a permitir o que permitiría que todas estas afectaciones se dieran en el país de manera impune. Primero, las afectaciones sociales, ya lo estamos viviendo, ya la gente ya lo sabe. El hacer realidad la ruta del canal implicaría el empobrecimiento y la dislocación de las comunidades indígenas y de la mayoría étnica de bajos recursos. ¿Por qué? Porque implica tendrían que sacarlos de sus lugares, tendrían que reasentarlos, o sea, es un movimiento humano que nadie lo ha estudiado, nadie lo ha previsto, nadie lo ha consultado, simplemente se les ocurrió que todo esto no tiene importancia porque no es a los poderosos a los que van a reubicar, ¿verdad? Estamos claros de eso, ¿verdad? No es a los poderosos. Ya tuvimos el ejemplo del cuando dijeron que iban a hacer un proyecto turístico, ¿en dónde fue? En Brito fue, y que saltó el dueño de esas tierras, que es un hombre con mucho dinero, que llevó hasta el embajador de Francia, porque él es francés, a donde el presidente, y con un dedazo, el chino dijo, entonces ya no vamos a echar aquí, ahora lo vamos a echar aquí. Doblamos. O sea, por favor, pero ese es un hombre que tuvo el poder, porque desgraciadamente aquí no hay igualdad ante la ley, pero un campesino, si no se moviliza, si no se organiza, si no lo respaldamos, si no nos unimos todos, no va a haber forma. Aunque el hombre diga, no quiero que pase por aquí, le va a importar un pito. No estamos dando aquí la única fuerza que tenemos, los de a pie, nosotros, los que no estamos allá en las alturas, pues, es unirnos y defender el país, y defendernos los unos a los otros. No es cuestión de que porque el campesino está por allá, ese no es mi problema. Como dice la Salia, el problema es de todo Nicaragua, porque aquí lo que nos ha matado es la ley del callo. Es la única ley que Daniel Ortega no va a poder tocar jamás. ¿Cuál es la ley del callo? Que hasta que me pisan a mí el callo, digo, ay, si se lo están pisando a él, no importa. Por algo será. Hay que ver cómo hace. ¿Es o no es? Eso es lo que nos ha matado aquí. Que no tenemos esa conciencia de que hoy por mí, mañana por vos. Trastornos económicos y culturales profundos de todos estos individuos y comunidades. Imagínense solo, pues pongámonos en ese lugar. Que alguien nos diga, Auralila, que mañana te tenés que ir de tu casa, donde tenés tu red de amigos, donde tenés la pulpería que te da crédito, donde tenés a los vecinos que cuando estás enfermo te ayudan. Esas son las redes sociales. Y tus familiares, esas redes sociales, muchachos, son vitales para subsistir, más en estos tiempos tan difíciles. Uno no amaneció sin reales, va donde el vecino de toda su vida, o el vecino que ya es su amigo, hermano, préstame 10 pesitos para ir a comprar un bollo de pan, pues por último, ¿verdad? Pero eso de mover a la gente a la zumba marumba, puede tener una afectación profunda en las comunidades. Un efecto en la población reasentada y en la población receptora, que es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Va a llegar Alvarito va a llegar, a ver, aquí me mandan, quiero que seamos amigos, conozcámonos, tal vez ya hay una red ahí, tal vez ya hay una historia compartida de la que Alvarito no es parte y va a ser insertado ahí de una manera abrupta, ¿verdad?
Pérdida de empleo. Esto es muy importante, especialmente para los trabajadores agrícolas. Pero además, si nuestros campesinos son los que nos dan de comer, eso es lo que ellos saben hacer. Lo que debería de hacerse es utilizar las aguas del lago para irrigar todas esas tierras y que nuestros campesinos puedan salir de la pobreza, pero no sacarlos de ahí para que 4 pelagatos de arriba se enriquezcan y que esta gente vaya a ir a caer, quién sabe en qué territorio, que a lo mejor no es apto para el cultivo que él está acostumbrado a cultivar o que quiere cultivar, pues. Inseguridad alimentaria y de salud, ¿verdad? Que va relacionado con lo anterior, una deserción escolar de los niños, igual, y un desmantelamiento de las redes sociales de apoyo, como les decía, que tiene que ver con todo esto. Pues mira, fulano, estoy con un gran calenturón, llévame al niño al colegio. Mira, fulanita, no tengo que me vea al niño y tengo que ir a hacer una gestión, Huacatabá. Esas son las redes de apoyo. Eso se construye con el tiempo, eso no es un asunto. En sociología hay estudios para entender lo que eso significa y la complejidad de construir esas redes. Entonces, cuando hay necesidad en un país que se precia de ser democrático, de hacer movimientos de esta naturaleza, primero se habla con la gente, primero se le hacen ofertas, se hace un estudio, se hace un análisis, pero aquí el chino, pues vamos a ver si es verdad que va a hacer todo lo que la ley le autoriza hacer, ¿verdad? Eso está por verse. Afectaciones económicas. Renuncia, ya lo dijo la Salia. Nosotros tenemos nuestra reserva en el Banco Central comprometida con el chino. Eso no pasa en ningún país civilizado, pues en estos tiempos. O sea, las reservas del Banco Central se pueden acabar, y vienen los corralitos y los desastres en algunos países, pero no se comprometen, no se ponen como garantía. Sobre todo en una relación donde el chino o el concesionario, quien vaya a ser, no tiene ninguna responsabilidad, estamos poniendo el lomo, pues, a que nos garroteen.